Bueno, muy bien. Buenas noches de vuelta. Quizás algunos se sumó. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes la reunión. En estos tiempos difíciles, bueno, ustedes tuvieron a sus pastores justo los dos con situaciones de salud. Son tiempos difíciles para la iglesia también. Con el COVID, ¿no? Con algunos hermanos que han fallecido. Bueno, muchas cosas. Mucha presión en la sociedad. A veces el tema del encierro, la incertidumbre de cómo vamos a seguir, no poder reunirnos, muchas cosas, así que es importante estar aferrados al Señor y a su palabra, no dejar de reunirnos, no voy a decir congregarnos, pero sí de reunirnos a través del Zoom y poder mantener, ¿no? De alguna manera la comunión, orando y esperando que este tiempo pueda pasar. Estos tiempos también son, los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades, ¿no? Sabemos que es así y hay que saber hacer como se hacía en la época de Sansón, ¿no? Que decía, del devorador salió miel. De algo peligroso y malo salía algo que era bueno. Bueno, quizás para nosotros también estos tiempos puedan ser de esa manera. Vamos a entrar entonces en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, y bueno, vamos a leerlo, vamos a hacerlo de alguna manera rápida, como para poder entrar ya en el estudio. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hasta aquí nomás, por ahora, en la lectura de la palabra de Dios. Y bueno, hermoso libro, el libro de los Hechos. En las Biblias antiguas decía el libro de los Actos de los Apóstoles. Y algunos se han animado a decir que es más que los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo. Una de las palabras que más se nombra en todo el libro es Espíritu Santo y Evangelio. Y sin duda podríamos decir que son los actos o los hechos del Espíritu Santo a través de los hombres de Dios, totalmente consagrados, un libro de transición, pero un libro con un montón de cosas que van a encontrar maravillosas. Bueno, el que habrá hecho la introducción seguramente
habrá hablado de esos detalles y esas perlas que se van a encontrar solo en el libro de los Hechos, con pasajes como el de Hechos 19, cuando dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y uno dice, no, pará, ¿de qué me estás hablando, no? Bueno, un libro muy particular, pero un libro donde Dios usa a los apóstoles y les da todo lo que les da, ya sea el denuedo para hablar, los milagros y todo, para demostrar que esos apóstoles eran sus apóstoles. ¿Cómo hacían sino los apóstoles para demostrar que el evangelio que ellos predicaban era el evangelio del Dios verdadero? Bueno, como dice en Hechos 4, porque Dios los respaldaba con prodigios, señales y milagros. Y esos dones carismáticos que Dios dio en ese momento eran para aplicarlos en ese momento, para que todo el mundo supiera que esos eran sus apóstoles, los apóstoles de Dios, del Dios verdadero. Así que bueno, en los primeros capítulos, ¿por qué voy a nombrar esto? Porque acá se hace un quiebre. Hasta el 6-8 tenemos una línea de pensamiento. Una vez habiendo alojado a don Francisco Haggerty en la casa de mis suegros en ese momento tenían una casa grande y todos los misioneros que llegaban a Argeril iban ahí. Y yo estaba toda la semana metido ahí adentro con ellos. Así que una vez hablando con Francisco Haggerty me recomendó un libro de un tal David Gooding. David Gooding era un profesor en Europa. Él enseñaba muchas cosas, pero dentro de lo que enseñaba filantropía y algunas materias en una universidad rusa, ¿no? De un carácter, una universidad rusa tiene un carácter básicamente ateo, ¿no? Como el gobierno por muchos años tuvo. Pero dice que cerraban las cátedras los profesores para ir a escucharlo dar cátedras de creación, de creacionismo. Más que nada en sí de dónde venía el mundo y todo, y él aprovechaba para hacer creacionismo. Y Haggerty, don Francisco Haggerty, me hablaba de Gooding con una pasión como nosotros podríamos estar hablando hoy de don Francisco Haggerty. Así que salí a comprarme un montón de libros, todos los que encontré, y hay un libro que se llama Según Hechos. Y me encanta la visión que tiene David Gooding, porque David Gooding dice que todo lo que está escrito, por supuesto, y de la forma que está escrito, tiene un porqué. Y él empieza a armar un rompecabezas con esas cosas. Leyendo un poquito en estos días a David Gooding sobre un libro que se llama Según Hechos, todos los libros de él dice según Lucas, según Hechos, según Juan. Él lo que hace es un hilado de pensamiento para los primeros 6 capítulos. Y si bien en este pasaje particular que vamos a estudiar se habla de la elección de los 7 diáconos, y es como el tema principal y muy importante aquí, vamos a tratar de este corte natural que hace Lucas, ¿no? Acá. Y que se da, como decíamos, hasta el capítulo 6, verso 8. Hasta el capítulo 6, verso 8, se viene hablando de la actitud de la iglesia hacia más que nada, podríamos decir hacia lo material, pero podríamos decir hacia el dinero también. Podríamos hablar de las bondades de la comunidad cristiana, pero también de sus puntos débiles. Y hasta el punto, hasta el verso 7, sigue tratando ese tema. Fíjense que, por ejemplo, en los primeros capítulos trata el tema del punto de Judas, traicionando al Señor y comprando el campo por dinero. En Hechos 2 vemos que tenían muchas cosas en común. Dice que compartían sus cosas, habla de que vendían sus cosas y las traían a los pies de los apóstoles. En Hechos 3 habla del cojo pidiendo limosnas, donde Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y hay como un punto muy siempre característico acerca de lo que es el dinero. En el capítulo 5 el juicio sobre Ananías y Zafira, que venden una casa y no blanquean el valor total de la casa, ¿no? Y allí está la enseñanza de que, bueno, si te la quedabas, te la quedabas. Y si la vendías y la traías, de alguna manera seguía siendo tuya, porque somos una comunidad
donde todo es de todos de alguna manera. Entonces, muy específicos los capítulos y con el trato del dinero. Claro, había una situación, ¿no? El judío y el dinero, es toda una situación muy importante, pero aparte también había una situación nueva de comunidad. Y hay muchas lecciones que se van sacando, porque en todos estos capítulos que vamos a ver, siempre por delante está lo espiritual y la palabra de Dios y la obra de Dios y el Evangelio. Pero no es que no le da importancia a lo material o al dinero, sino que lo trata de poner en su lugar. Y hay un montón de experiencias en estos primeros capítulos, hasta el capítulo 6, que vamos a leer también acá, que son experiencias de la iglesia y su relación nueva para con lo material, para con el dinero y para con todas estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa acá? Bueno, en los primeros versículos hay una situación de distribución de comida. Hay una situación que se da acerca de la distribución de la comida, del descuido de las viudas griegas. Es que en el cristianismo, decíamos entonces, sus primeros pasos quedaba bien clara la actitud y las cosas que Dios quería resaltar, que eran muy importantes en estos temas. ¿Cuál era la importancia de los temas sociales? Hay una gran importancia que Dios le va a dar a los temas sociales, o a los temas materiales incluso, pero que nunca va a ser más importante que la predicación de la palabra y que de las cosas espirituales. Eso está bien claro en los 6 capítulos. Ya sea en el caso del cojo o en este caso la parte social era importante, pero no más que la palabra, o diríamos, si hay una ayuda social, como podría estar habiendo acá, nunca puede ser una ayuda sin palabra porque no sirve. Esto es importante decirlo porque en estos tiempos que estamos viviendo nosotros, donde nuestras iglesias se abren para repartir ayuda y bolsas en el barrio y tratar de hacer ayuda social y todo, y está muy bien que la iglesia tenga presencia en el barrio. Hay iglesias que han tapado incluso malos testimonios en estos tiempos, ¿no? Como el de la iglesia, la gente vuelve a tener una relación con la iglesia, aunque sea de vecindad, aunque sea de un hola y qué tal y chao y cómo estás, la presencia de la iglesia. Y uno dice, ¿sirve eso? ¿Sirve? Bueno, sirve en un punto, sirve para, como cuando nosotros tenemos una relación social con un matrimonio y lo invitamos a comer y charlamos, y sirve la parte social, y sí, sirve para ese primer contacto, porque ese primer contacto te abre la puerta para que te escuchen muchas veces, pero quedaría infructuoso si eso queda en un contacto social y nada más. Por eso es importante la presencia social de la iglesia, pero nunca va a ser la parte prioritaria de la iglesia. La iglesia y el propósito de la iglesia en la tierra es predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios, pero tampoco podemos ser unas personas sin corazón que lo único que se preocupan es, bueno, yo acá prediqué y viene la persona con necesidad. Bueno, ese es otro tema, es un problema de él, yo acá estoy para predicar el evangelio y nada más. No podemos disociar las cosas. Entonces, es muy importante poder mirar estos puntos y cómo nos enseña estos primeros capítulos de Hechos acerca de cómo se movía la iglesia en cuanto a lo social, lo material, pero sin descuidar lo más importante. Entonces, vamos puntualmente a lo que pasaba aquí, ¿no? Decíamos que hay una ayuda social. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué tarea tenía la iglesia acá? Había una distribución diaria de alimentos para con particularmente las viudas, dice acá. No podríamos decir que, pero ahora vamos a ver el contexto. Lo primero a rescatar es la tarea que estaban haciendo los apóstoles de predicación. Cuando nosotros empezamos el libro de Hechos, en el capítulo 2 dice que Pedro, incluso capítulo 1, Pedro es el primero que se levanta, da un discurso monumental, a tal punto que
le dice, ustedes mataron a Cristo, y varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿No? Dicen ellos. Dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor para perdón de los pecados. 3.000 personas convertidas. Bien, lo que vemos acá en Hechos 6 es que esta tarea de los apóstoles predicando, llevando la palabra todos los días, y en las sinagogas, y en la calle, todos los días, como dice Hechos 2, seguía prosperando, y Dios seguía, porque dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, seguía creciendo. Estarían llegando a casi las 10.000 personas. 3.000 personas en el primer discurso, más todos los apóstoles, más alguna familia, y así, discurso en el pórtico de Salomón, Hechos 5, y seguía creciendo el número de los discípulos. Así que podríamos calcular que estarían llegando cercano a unas 10.000 personas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Muchos de estas personas venían a la comunidad de los cristianos. ¿Cómo a la comunidad? Bueno, si vos miraste la serie Kingdom and Empire, no sé si alguno la vio, muy buena serie, la recomiendo, sobre el libro de los Hechos. Empieza el capítulo 1 después de la muerte de Jesús con la resurrección. Y el resto de los capítulos, todo sobre el libro de los Hechos. Jerusalén representada de una manera maravillosa, te muestra muchas cosas históricas y sociales que uno a veces cuando lee no las tiene en cuenta. Y allí muestran una comunidad cristiana viviendo juntos en las afueras de Jerusalén. Muchos venían a la comunidad cristiana. Otros se quedaban en algún palacio, trabajando para algún terrateniente. Pero muchos, dice que venían, ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Se armó una comunidad. No todos quizás vivían en esa comunidad, pero muchos venían, unos quizás sin recursos económicos. Así que ahí tenemos dos temas. Primero, tenemos el tema de que se les solucionó el problema espiritual y eterno. Pero empezaban a venir otros problemas. Mucha gente que empiezan a venir a esta comunidad, como lo describe bien este historiador judío, viviendo como en carpas, como todos los cristianos juntos, y más aquellos que no tenían nada quizás. Así que bueno, estos comían diariamente en algún lugar, eran atendidos por la iglesia. Esa plata venía, se distribuía, se compraba comida para todos los nuevos, había un reparto y se trataba de hacer por igual. Quizás era el primer kibutz que se conoció. Un kibutz es una comunidad que viven juntos, trabajan juntos, y hasta hoy en día incluso en Israel hay kibutz. Una caja diaria, una economía común. Así que acá tenemos este tema. Hermanos que vienen a ser hermanos, convertidos al Señor, se les resuelve el problema espiritual, pero aparecen problemas nuevos. Así que acá venían seguramente algunos pobres, viudas, había un reparto, había una tarea social de la iglesia, y había reparto de viandas, de comidas. Y los griegos se quejan contra los hebreos. ¿Qué significa esto de que los griegos se quejan contra los hebreos? Dice que hubo murmuración. Primero tenemos que entender que eran todos judíos. Nada más que había judíos de habla griega, o helenistas, como se le dicen, que no eran de la zona de lo que es el Eretz Israel, ¿no? de la tierra de Israel, sino más bien de alrededores, viviendo allí. Y después había hebreos o judíos nacidos en lo que es la tierra de Israel. Pero en realidad eran todos judíos. Algunos, los helenistas, que le dicen los judíos griegos de habla griega, y los judíos de habla hebrea o más bien aramea en esa época. Ahora, quizás en la sociedad, para ellos inconversos, había una cierta distinción de estatus entre el nacido en la tierra de Israel
y el judío que no era exactamente nacido en la tierra de Israel. Y eso quizás se estaba trasladando un poco a la iglesia. Así que, dice, hubo murmuración. Yo pensaba y decía, bueno, a veces nosotros, sobre todo los que estamos con responsabilidades en la iglesia, quizás lo primero que hubiéramos tratado era el tema de la murmuración. Hubo murmuración, ¿no? No sé, quizás Mario, Alberto, uno como pastores, ¿no? A veces dice, bueno, pero pará, acá se murmuró. Y quizás estaríamos atacando ese tema, ¿no? Y yo pensaba y decía, no se habla nada de la murmuración después. O sea, obviamente que la murmuración no es buena y que Satanás sin duda iba a querer meter su cuña para hacer algún daño en una comunidad de personas que habían conocido al Señor, una iglesia creciendo en potencia, en su esplendor. Se multiplicaba la cantidad de los discípulos, dice. En algún lado iba a meter la cuña a Satanás. Pero fíjense que obviamente no estamos avalando la murmuración, pero sin embargo los apóstoles van a tratar el tema sin hacer mayor hincapié en la murmuración, que es un problema en sí, sino que ellos hacen hincapié en la distribución despareja. No es, entiendo yo, que no van a tratar el tema de la murmuración, pero no es más importante la murmuración que lo que genera la murmuración, que es una desigualdad. La gente se queja, pero por algo se queja. Ellos no fueron a tratar la queja, che, pero vos no tenés que. Ellos fueron a tratar el problema de fondo, la raíz. ¿Cuál era? La mala distribución. De los griegos contra los hebreos. Así que dice que eran desatendidas en la distribución diaria. Está claro que había una situación social. Hay una comida en común, quizás, hay gente viviendo en un lugar, usando de los recursos de muchos otros cristianos que vendieron sus cosas, hay que repartir, hay que atender a esta gente que se convirtió. Algunos ya empezaban quizás a tener problemas de familia. Si nosotros escuchamos a Pablo, Pablo decía, me encantaría por mi nación, ¿no? Hebreos de Hebreos, cuando él cuenta todo el problema que tuvo por haber sido cristiano. ¿Cuántos habrán perdido muchas cosas por haber sido cristianos? La familia los habrá dejado de lado. Empezaban un montón de problemas. Así que eso había que atenderlo. Dice el verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Si vamos a la nueva versión internacional, en ese pasaje lo vamos a leer, dice, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿No? Nosotros decimos, no es justo, pareciera como una queja, pero en realidad no está bien que nosotros descuidemos esto, ¿no? ¿Se puede decir que ahí se generó la primera reunión de iglesia o no? Sí. Ahí se generó la primera reunión de iglesia. ¿Por qué? Bueno, dice que se convocó a la congregación, ¿no? La palabra es congregación o a la asamblea de los discípulos, y se los hizo partícipes. Esto es bueno tomarlo como costumbre también, ¿no? Poder hacer partícipe a la iglesia de decisiones importantes o de decisiones que quizás afecten a todos. Obviamente que las decisiones de los ancianos, pero quizás cambiar un horario de 9 a 10, por decir algo, ¿no? De una cena, poder convocar y decir, bueno, pongamos el horario entre todos. Si no es algo, por supuesto, escuchar al otro, decisiones sobre gastos de dinero, donde todos somos partícipes, donde todos vamos a venir a un horario, donde todos vamos a... Sí, por supuesto que la decisión final es de los responsables, de los pastores, pero bueno, acá se puede decir que se generó la primera reunión de iglesia. Y bueno, esta decisión iba a influir a todos. Un método de consulta, quizás, bueno, qué sé yo. Ahora, acá se genera la primera reunión de iglesia,
se genera un tema de atención de problemas y se genera un tema de delegación de problemas o de temas. Miren cuántas cosas podemos ver acá de prácticas en la iglesia primitiva. ¿Y qué dicen los apóstoles? Dice, verso 3, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Acá también se puede decir que salieron los requisitos para el servicio. Este capítulo 6 es riquísimo en vida de iglesia. Se hace una primera reunión de iglesia y salen los requisitos para que cualquiera que quiera servir al Señor. Esos requisitos se pueden tomar como requisitos de diácono. Y sí, cualquier persona que sirva al Señor debería cumplir los requisitos de diácono. Acá no se habla de una diaconía formal, pero es indudable que estos hermanos tenían los requisitos de diácono. Así que en primer lugar, los apóstoles reciben el problema, ponen el número de personas para el servicio y se elijan 7 personas, dan las condiciones de esas personas y delegan la tarea específica que esas personas debían hacer. Miren cuántas cosas nos enseña, poder tomar el problema, poder hacerse cargo, poder decidir algunas cosas y poder delegar también. Poder delegar. Ahora, condiciones para el servicio. Punto 1, buen testimonio. Primer punto para cualquier servicio. Nadie puede levantar la mano contra un siervo del Señor. Nadie debe. El testimonio es fundamental. El testimonio es fundamental. El testimonio es todo, hermanos, prácticamente. Fundamental el testimonio. Ahora, para con los de afuera, el testimonio. Para adentro mío, lleno del Espíritu Santo. Y aparte dice sabiduría. Testimonio, lleno del Espíritu Santo, mi comunión con Dios, mi relación, todo lo que es la vida de piedad, podríamos decir, que tiene que ver con... Y después sabiduría. ¿Por qué? Porque sabiduría es la puesta en práctica de todo eso. Necesitaban ser prácticos. Hay una situación que resolver. Hay una situación práctica. Acá hay una discusión, acá hay gente que murmura. Hay un tema que se está descuidando. Sabiduría, practicidad para resolver el tema. Y nosotros, verso 4, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Así que se suma más gente al equipo, los apóstoles van a seguir con su tema, que es predicar, enseñar, dedicarse a lo que se tenían que dedicar. Y ahora se suman 7 hermanos, con unas cualidades tremendas, por supuesto, para poder dedicarse al servicio. Ahora, ¿qué podemos decir de esta parte? Bueno, sin duda los apóstoles eran los responsables y encargados de llevar adelante esto y tener en primer lugar la palabra. Pero no debe faltar la ayuda, ¿no? Esa segunda línea que decimos. Ahora, fíjense que acá podemos tocar el tema de dones también. Porque indudablemente los apóstoles tenían un don que lo estaban ejerciendo y estos diáconos, estos servidores con estas cualidades espirituales iban a encargarse de temas muy importantes, porque era un tema que estaba afligiendo a la iglesia, estaba trayendo quizás un poco de división, estaba trayendo costumbres viejas, iban a lidiar con las personas, no es servir las mesas, no es agarrar la vianda y llevarla a la mesa. Acá hay mucho más que eso. A veces es como el que es director de escuela dominical. A veces el director de escuela dominical tiene media iglesia a cargo. Y ahí yo digo, antes de ser pastor fui 7 años director de escuela dominical. Es como el Hebrón de David, ¿no? David reinó 7 años en Hebrón y luego fue rey en Jerusalén. A veces hay servicios que son como tu Hebrón, porque prácticamente es dirigir quizás ministerios que donde está la mitad de la iglesia. Hay escuela dominical, puede ser un coro, puede ser muchas cosas que tenés gran parte de la iglesia metida en ese ministerio.
Y bueno, acá ellos iban a tener un ministerio muy importante. Y después vamos a ver, porque no eran ningunos nenes a los que eligieron, ¿eh? Es decir, no eran ningunos nenes, eran tremendos varones. Ahora, podríamos hablar del don. Cada uno, según el don de Dios que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. Y yo no quiero entrar en el tema del don, porque si no terminamos a las 12 de la noche, pero quiero dejar 2, 3 cositas. Efesios 4:11 dice que Dios dio hombres con ciertos dones a la iglesia para que estos capaciten a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Los capaciten, les pongan en la mochila, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a un varón conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Así que si ustedes empiezan a pensar la importancia del don, Dios dio hombres con ciertos dones a la iglesia para que capaciten a todos los santos para la obra del ministerio, para que todos crezcamos parejos en este edificio de piedra espiritual que va creciendo para que ninguno seamos niños. Cada uno según el don de Dios que recibió. Cada uno en su lugar, podríamos decir. Los apóstoles no tienen que estar sirviendo a las mesas, tienen que estar predicando la palabra. Y los diáconos no tienen que estar haciendo obra pastoral, tienen que estar haciendo obra de diácono. Cada uno según el don que recibió. ¿Saben? Les dejo 3 cosas para pensar. Primero, estadísticamente el 60% de una iglesia no conoce cuál es su don. El 60% de los miembros de una iglesia no conoce cuál es su don. Hacé una encuesta si querés, obviamente con gente, hay que ser maduros y hay que ser sinceros, ¿no? O tiene dudas de su don. Ahora, si yo no conozco mi don, nunca voy a encontrar mi lugar en la iglesia, o por lo menos mi servicio práctico en la iglesia. Si yo no practico mi don, el cuerpo de Cristo no es edificado, no llegamos a ese varón. Y todo esto de Efesios 4:11 al 17, hilándolo para atrás o deshilachándolo, se frustra. Por eso a veces las iglesias estamos como estamos. Porque el que tiene que hacer una cosa está haciendo otra. El que tiene capacidad para hacer otra está haciendo lo otro que no tiene que hacer. Gente que preside y no tiene el don de presidir, no digo presidir del canto, porque no es eso, sino presidir para ir adelante. Gente que tendría que presidir, pero que está sentado en el último banco, y así estamos. Así que fíjense la importancia del don. Y se los dejo acá. Cada uno, según el don que recibió, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los apóstoles en lo suyo y los servidores en lo suyo. Ahora, resuelto este tema, dice verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. ¿Quién eligió? No los apóstoles, sino la multitud. Porque ellos dicen, búsquense 7 varones. Ellos dan las cláusulas, bajan la línea. Dice, vayan y busquen 7 varones. ¿Qué hacen? Acá fíjense que hay como un toque de gracia. Los 7 varones que eligen, 6 son de procedencia griega. Y uno es un prosélito, un judío convertido que era de Antioquía, de la zona de Turquía, sería, ¿no? Pero 6 tienen raíz griega. Esteban, Felipe, fíjense los nombres, Nicanor, Nicolás. Esto es como una gracia, ¿no? Como un voto de confianza, incluso como decir, pareciera como que la multitud en este caso tuvo sabiduría y dijo, bueno, para que no se quejen,
pongamos personas que tengan esta raíz y ya este problema de que las griegas van a ser desatendidas se acabó. Ahora, decíamos, miren qué nenes eligen, ¿no? Por decirlo de una manera barrial. Esteban, primer mártir de la iglesia, ya dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. No es que Esteban era diferente a los demás. Aclara esto porque va a ser un párrafo aparte de Esteban, que de hecho lo vamos a estudiar. Es el miércoles que viene, nos toca hablar de alguna manera capítulo 7 y probablemente parte del 6 porque no voy a terminar. No sé cuánto hace que estoy hablando, pero voy a hacer como media hora ya. Mario, confirmame cuánto llevo. 35. Bueno, tenemos como mucho 10 más, así que... tranquilo. Pero bueno, fíjense, Esteban, primer mártir de la iglesia, prácticamente uno ve a Esteban y ve al Señor Jesús y es el mismo caso, juicios falsos, testigos falsos, dice que lo vieron como la cara de un ángel, bueno, ahí lo vamos a ver más adelante, lo leímos. Felipe fue el predicador de Samaria, Felipe fue el predicador en el desierto, fue arrebatado, sería llamado el evangelista luego, hacía señales y maravillas entre el pueblo, dice Hechos 8, lo van a ver más adelante. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, Hechos 8:39. Cuando subió del agua, fue arrebatado por el Espíritu, llevado para hablar con el eunuco. ¿Cuántas cosas podríamos decir de Felipe, no? Hay un montón de referencias de Felipe. De los otros 5, no hay tanta referencia. Pero yo estuve buscando un poco qué dice la tradición cristiana. Los padres apostólicos, aquellos, son escritos históricos, ¿no? No podemos confirmar nada bíblicamente. Pero fíjate, prócoro. Prócoro significa en griego el que dirige el coro. Procoro, adelante del coro, ¿no? Él se habría desempeñado como obispo de Nicomedia, en Bitinia, y probablemente el fin de su tiempo fue en Filipos, en la zona de Macedonia, y finalmente fue martirizado por la fe de Jesucristo en Antioquía. Eso dice la tradición de la iglesia. Nicanor significa en griego victorioso, y algunas de las tradiciones dicen que fue a predicar a Chipre y que murió como mártir allí en Chipre. Timón, no es Pumba y Timón, pero no se van a olvidar más de Timón, en griego significa digno. Nombre bien griego también. Y algunos autores consideran que la mención perdón, en cuanto a Timón, que es griego, no se dice mucho más. Sí, del que sigue, que es Nicolás. Ahora vamos a hablar de Nicolás. Pero primero vamos a hablar de Pármenas. Pármenas en griego dice que el que queda o el que permanece o el que es constante. Podría ser el que queda y permanece fiel, por ejemplo, una traducción de Pármenas. Se cree que predicó el Evangelio en Asia Menor y también sufrió martirio en el año 98 bajo la persecución de Trajano, uno de los emperadores, Trajano. Y después de Nicolás, que dice que era prosélito de Antioquía, en griego significa también victorioso junto con el pueblo. No se sabe bien a ciencia cierta cuáles eran sus prácticas religiosas. Ireneo, por ejemplo, lo confunde con aquel Nicolás de donde viene la doctrina de los nicolaitas, que habla Apocalipsis. La doctrina de los nicolaitas. Pero, por ejemplo, San Clemente de Alejandría lo defiende a Nicolás, diciendo que sus perseguidores lo malinterpretaron en realidad. Algunos piensan que no tiene nada que ver con ese Nicolás, pero bueno, son cosas que se dicen y que son difíciles de probar, pero por lo menos tengámoslo en cuenta, porque los que dicen que no tiene nada que ver es que hablan de los nicolaitas no como una persona particular, no como si fuera un Nicolás,
sino que hablan de los nicolaitas como un ejemplo, como podríamos decir, los sacrílegos o los profanos, ¿no? Y con una característica de los profanos. Cuando hablamos de los nicolaitas, algunos piensan como la misma raíz de la palabra, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la palabra en hebreo, la palabra en hebreo es, por ejemplo, como Balaam, porque Balaam significa depredador del pueblo, y el otro era el victorioso sobre el pueblo. Entonces sería como un paralelo de Balaam nicolaíta en un idioma y en otro. Y en realidad describiría a un conjunto de personas que tienen una característica de ser depredadores del pueblo o de emergerse victoriosos sobre el pueblo, con una actitud. Y entonces muchos dicen que cuando se habla de nicolaíta se habla de este tipo de actitud. No lo sabemos, puede ser probable, pero por lo menos tengamos las dos cosas, ¿no? Tengamos la enseñanza, tengamos la información, para saber quiénes eran estas personas, que como decíamos, no eran cualquier persona, eran tremendos monstruos del Evangelio que llegaron a ser tremendas personas. Se sabe de dos, Esteban y Felipe, de los otros 5 no se sabe mucho, pero la mayoría coinciden que la mayoría murieron mártires, por causa del testimonio de Jesucristo. No es nada alocado, piensen en Felipe. Uno podría decir a priori, bueno, Felipe fue elegido para las mesas. No, Felipe terminó predicando, siendo evangelista. Hay un montón de referencias de la Biblia de Felipe, tremendo monstruo del Evangelio. Así que bueno, no estaríamos cerrados si dijéramos que todos llegaron a ser personajes muy importantes dentro de la iglesia en aquella época. Y terminamos, dice verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, verso 6 primero, dice, bueno, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. El grupo, la congregación, elige a las personas, ¿no? Personas que reconocían por su testimonio, por su llenura del Espíritu Santo, las eligen, las presentan ante los apóstoles y dicen, nosotros elegimos estas. Los apóstoles oran por ellos, les imponen la mano en señal de confianza, de aprobación, y adelante, a hacer la obra. Y el verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense cuando la iglesia funciona como tiene que funcionar, ¿no? Los apóstoles haciendo su tarea, los diáconos haciendo la suya, ¿no? Los servidores, cada uno en su lugar. Esto se ve que impactó para bien. Y el verso 7 nos aclara que seguía creciendo la palabra del Señor. No estaban los apóstoles dedicados a ver quién servía a la mesa, descuidaron la palabra de Dios, no se predicó más. Se entiende la importancia de todo esto, ¿no? Todo siguió el curso normal espiritual que tenía que seguir. Crecía la palabra del Señor porque los apóstoles se dedicaban a lo suyo. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, no hubo división. ¿Por qué? Porque los focos de murmuración y de todo los atendieron a tiempo, pusieron gente responsable e idónea para ocuparse de eso, y todo siguió armoniosamente creciendo en la iglesia del Señor. Y dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes no eran solo los del templo, los corruptos de Anás y Caifás, sino que algunos, ahí, por ejemplo, Matthew Henry dice que la palabra que se usa de que obedecieron a la fe es como un examen en conjunto que hicieron algunos sacerdotes, evaluando lo que les decían y tomando decisiones en conjunto con raciocinio a la palabra de Dios y entendiendo la palabra de Dios. Y obedecían a la fe. Y luego le empieza a dedicar ese párrafo especial a Esteban, que lo vamos a dejar para, como tenemos que, el miércoles que viene tengo que dar el capítulo 7, vamos a juntar a Esteban todo junto desde el versículo 8 y ya todo el capítulo 7, si bien es largo,
hay mucho que Esteban lo que hace es repasar la palabra de Dios y las verdades bíblicas del Antiguo Testamento. Pero vamos a dejar acá. Pero hay el párrafo ahí a Esteban, ¿no? Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Era uno de los que eligieron. Y vamos a ver ahí estas características que Esteban tuvo y cómo sobresalió y, bueno, lo maravilloso de esa época de la iglesia. Vamos a dejar acá, pero bueno, muy importante el capítulo 6, de hecho, mucha enseñanza práctica para la iglesia, para las prácticas de hoy inclusive, para no perderlas y para seguir glorificando al Señor. Vamos a tener una oración y ya después supongo que continuará Mario con el cierre. Oramos. Te damos gracias, nuestro Dios, en esta noche por poder meditar en tu palabra. Gracias por la claridad de ella, porque podemos aprender y ver la forma en conducirnos. Como le decía Pablo a Timoteo, estas cosas te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Bendice nuestras vidas, que la palabra de Dios sea de provecho y bendición para todos. En el nombre del Señor Jesús.